Era una tarde común en la tierra de Uz. El sol caía despacio sobre los campos. Los rebaños regresaban a los corrales. En la casa del hijo mayor, los 10 hermanos se habían reunido para comer y beber, como hacían cada semana. Vino, pan, risa, la rutina de una familia que se quería. Y entonces llegó el primer mensajero. Corría, le faltaba el aire. Sus palabras salieron entrecortadas. Los sabeos habían caído sobre los bueyes y las asnas. Habían matado a los criados a filo de espada. Solamente él había escapado para contarlo. 1000 bueyes, 500 asnas, hombres que habían trabajado la tierra desde niños, todos perdidos en una sola embestida. Antes de que terminara de hablar, llegó el segundo, con el rostro descompuesto. Fuego de Dios cayó del cielo, dijo, y quemó las 7000 ovejas y a los pastores que las cuidaban. Solamente yo he escapado para contártelo. Y antes de que terminara, entró el tercero. 3 bandas de caldeos habían arremetido contra los camellos. 3000 bestias arrebatadas, más siervos muertos. Solamente yo he escapado para contártelo. Y antes de que ese tercero terminara su frase, apareció el cuarto. El cuarto traía la noticia que ningún padre debería oír jamás. Un viento enorme había venido del desierto, había golpeado las 4 esquinas de la casa donde estaban los hijos, y la casa había caído sobre ellos. Los 10, los 7 varones, las 3 hijas, todos. Solamente yo he escapado para contártelo. 4 mensajeros, 4 veces la misma frase, una sola tarde. El hombre que escuchó todo aquello se llamaba Job. Se levantó, rasgó su manto, rapó su cabeza, cayó al suelo, y allí, sobre la tierra, pronunció una de las frases más desconcertantes que se han escrito jamás. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No lloró maldiciendo, no acusó, adoró. Y nosotros, que escuchamos esto miles de años después, no entendemos cómo alguien puede decir lo que él dijo. Este hombre, declarado intachable por el propio texto, no tenía la menor idea de por qué le estaba ocurriendo todo esto. No sabía nada. Pero nosotros sí, porque antes de que cayera el primer mensajero, antes de que rugiera el viento del desierto, hubo una conversación. Una conversación que ocurrió en un lugar que Job no podía ver. Una conversación de la que jamás le hablaron. Y para entender este libro, hay que escuchar primero esa conversación. El texto lo presenta sin rodeos. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No un hombre apenas decente, no un creyente promedio. El propio Dios, hablando del cielo, lo describe con un superlativo. No hay otro como él en la tierra. Tenía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, 10 hijos, y era, según la Escritura, el más grande de todos los hijos del Oriente. Vivía en un mundo anterior a Moisés, anterior a la ley, anterior a Israel. No había templo, ni sacerdocio, ni Torá escrita. En Uz, la única relación con Dios era la directa, sin mediadores, sin liturgia, a solas. Y un día, dice el libro, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová, una corte celestial, seres que comparecen ante el trono. En hebreo, Bene a Elohim. Y entre ellos, vino también una figura que conviene mirar con cuidado, porque casi todos los lectores modernos la malinterpretan. El texto lo llama a Satán, con artículo. El adversario, el acusador. No es todavía un nombre propio. Es un cargo, una función, un fiscal de la corte divina que recorre la tierra observando, examinando, vigilando. La identidad cósmica del enemigo absoluto se desarrollará siglos más tarde, en la literatura judía y cristiana posterior. Aquí, en este libro antiquísimo, estamos delante de un acusador con acceso a la sala del trono. Un abogado que arma un caso. Tan poderosa es esta escena que ha viajado a través de los siglos como plantilla narrativa. El Fausto de Goethe, cuya primera parte apareció en 1808, se abre con un prólogo en el cielo, calcado del capítulo 1 de Job. La apuesta entre Dios y el adversario, convertida en eje de la meditación occidental sobre la duda. Job no es una reliquia, Job es un molde. Y aquí viene el detalle que casi nadie nota. Dios no espera a que el acusador escoja víctima. Dios mismo lo señala. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra?
La prueba comienza con un dedo divino apuntando, no con una maquinación diabólica. Dios responde por Job, y al responder por él, permite que esa misma palabra sea puesta a prueba. El acusador lanza su desafío. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado tú alrededor? Quítale lo que tiene, y blasfemará tu nombre en la cara. Es la lógica más cínica posible. La fe solo existe porque conviene. Dios concede 2 rondas. Primero, los bienes y los hijos. Después, el cuerpo. Mas guarda su vida. Y aquí queda fijado el motor secreto de todo este documental. Tú, que estás escuchando, ya tienes la explicación completa. Ya viste el plano. Ya conoces la apuesta. Job pasará 37 capítulos sin acceder jamás a esta escena. Después vivirá 140 años más. La explicación no llegará nunca. Nosotros sabemos demasiado. Él no sabe nada. Y esa asimetría va a pesar como una losa. El hueco entre lo que tú comprendes y lo que él jamás comprenderá. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Job se sentó en la ceniza, fuera de la ciudad, raspándose las llagas con un pedazo de tiesto roto. Su esposa, que también había perdido a esos 10 hijos, dijo lo único que pudo decir desde su propio dolor. Y entonces, desde lejos, llegaron 3 hombres: Elifaz el temanita, Bildad el suita, Zofar el naamatita. Habían viajado desde sus tierras para consolarlo, pero al verlo de lejos, no lo reconocieron. La enfermedad lo había desfigurado tanto que sus propios amigos pasaron junto a él sin saber que era él. Rasgaron sus mantos, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron. Y ahora, antes de cualquier otra cosa, hay que detenerse en lo que ocurre a continuación, porque es, posiblemente, el gesto más bello de todo el libro. Se sentaron con él en la tierra 7 días y 7 noches, y nadie le habló palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esto que acabas de oír es lo único que estos 3 amigos hicieron bien en todo el libro. Mientras callaron, fueron sabios. En el instante en que abrieron la boca, comenzaron a herirlo. Todo lo que harán mal, lo harán con palabras. Su sistema teológico era claro, ordenado, simétrico. Sufrir equivale a ser castigado. El que sufre ha pecado. El que prospera ha sido fiel. El universo es una balanza moral exacta. Si tú estás cubierto de llagas en la ceniza, en algún lugar, en algún rincón, hay una culpa. 3 voces, 3 aplicaciones de la misma fórmula. Elifaz, el más anciano, apela a una experiencia mística. ¿Quién pereció siendo inocente? Bildad apela a la tradición. Tus hijos murieron por su propio pecado. Pregunta ahora a las generaciones pasadas. Y Zofar, el más dogmático, pronuncia probablemente la frase más cruel del libro. Dios te castiga menos de lo que tu iniquidad merece. Lo aterrador es que muchas de las cosas que dicen estos 3 hombres aparecen, en otros lugares de la Escritura, como verdades. La teología de la retribución no es enteramente falsa, pero aplicada a Job, a este hombre que el propio Dios declaró intachable, se convierte en un arma. La verdad sin contexto puede destrozar a un alma. La doctrina correcta dicha en el momento equivocado se vuelve cuchillo. La expresión «los consoladores de Job» ha entrado en casi todas las lenguas europeas. Significa exactamente eso: el que queriendo aliviar, hiere. Cualquier persona que alguna vez, mientras lloraba, escuchó la frase «Dios te está enseñando algo», sabe exactamente de qué trata este capítulo. Y conviene recordar esto. Dame Cicely Saunders, fundadora del Hospicio Moderno en 1967, construyó su filosofía de cuidado sobre una convicción que cualquier lector de Job reconoce. La presencia del que acompaña vale más que la explicación que ofrece. Estar al lado del que sufre supera infinitamente a tener una respuesta para él. La idea no es nueva, es tan antigua como este libro. Pero Job no acepta el veredicto de sus amigos, ni en silencio, ni con resignación, ni con piedad. Durante 35 capítulos hace algo que la mayoría de las personas que sufren no se atreve a hacer, y que la mayoría de las personas religiosas no se atreve a mirar. Discute. No solo con sus amigos, con Dios mismo. Y aquí conviene desmontar uno de los mitos más antiguos del cristianismo popular, el mito de la paciencia de Job. La frase viene de la Carta de Santiago, en su antigua traducción,
pero la palabra griega original, hipomoné, se traduce mejor como perseverancia, resistencia, capacidad de sostenerse bajo el peso. No quiere decir callar, no quiere decir aceptar sin chistar. Lee tú mismo los capítulos del 3 al 31. Job no está tranquilo, Job está furioso, está en carne viva. Perezca el día en que yo nací, ¿por qué no morí en la matriz? Eso lo dice un hombre intachable. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Iría hasta su silla. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Eso lo dice un hombre temeroso de Dios. Llama a Dios su adversario, le exige un juicio, pide una sala, un proceso legal. Al acusado quiere tenerlo enfrente, y el acusado, en el imaginario de Job, es Dios. Esto no es impiedad. El final del libro va a darle la razón. Y en mitad de toda esa furia, sin previo aviso, brota una de las declaraciones más impresionantes de toda la Biblia hebrea. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La esperanza no aparece desde un salmo sereno, aparece desde el suelo del peor dolor, como un relámpago en mitad de la tormenta. Y en el mismo libro, en la misma boca, otra frase: aunque Él me matiere, en Él esperaré. Pero leída completa, esa misma frase termina diciendo que Job va a defender su causa delante de Dios cara a cara. Confiar y reclamar, no una cosa o la otra, las dos a la vez. A los 32 capítulos, cuando los tres amigos por fin callan, aparece un cuarto hombre. Se llama Eliú. Es joven. Está furioso. Furioso con Job por presumir su justicia delante de Dios. Furioso con los amigos por condenar sin saber responder. Y antes de hablar según el texto, ha estado escuchando todo, en silencio, esperando su turno. Eliú trae un argumento que ninguno de los otros tres se atrevió a formular. Dios, dice él, no es solo un juez que premia y castiga. Dios es un maestro que habla por los bordes de la experiencia. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice en el capítulo 33, habla en sueños, habla en visiones nocturnas, habla en el dolor del lecho de enfermo. El sufrimiento, sugiere Eliú, no siempre es castigo. A veces es advertencia, a veces es refinamiento. A veces es la única voz que el ser humano consigue oír cuando todas las demás se han apagado. Eliú está más cerca de la verdad que sus mayores. Por eso Dios no lo reprende, como sí reprenderá luego a los otros tres. Pero tampoco lo elogia. ¿Por qué? Porque sigue ofreciendo teología donde Job ya no necesita teología. Sigue explicando un sistema donde Job necesita un encuentro. Tiene razón en lo que dice. Pero llega tarde a lo que hace falta. Y entonces ocurre algo que solo se nota en una segunda lectura. Las últimas palabras de Eliú, en el capítulo 37, describen una tormenta que se acerca. El cielo se oscurece, los relámpagos, el trueno. Por la inspiración de Dios se da el hielo, espárcese la nube de su luz. Eliú está describiendo el clima sin saber que está anunciando al protagonista. Era una señal del camino, no su destino. Apenas termina, desaparece. No vuelve a hablar en todo el libro. Su voz se apaga justo cuando otra voz, infinitamente más grande, comienza. Y aquí conviene detenerse, porque hay algo que sacude. Después de toda la restauración, dice el libro, Job vivió 140 años más, 4 generaciones de descendientes, y en 3.500 años de lectores, nadie ha encontrado el pasaje en que Dios le explique a Job lo que ocurrió en la corte celestial. La apuesta nunca le es revelada. El acusador nunca aparece en escena para él. Job sostiene en brazos a sus nuevos hijos, reconstruye su casa, ve a sus bisnietos, y en algún rincón de esos 140 años extra, la explicación que lo habría resuelto todo sigue sin pronunciarse. Nosotros somos los únicos que sabemos por qué Job sufrió. Job, jamás. Y entonces, después de 37 capítulos de voces humanas tratando de hablar por Dios, Dios tomó la palabra por sí mismo. No desde un trono, no con una lista de razones, desde un torbellino. Y sus primeras palabras no fueron una respuesta, fueron una pregunta. La tormenta llegó, como había anunciado Eliú sin saber que estaba anunciándola. El viento se levantó, y de pronto Dios estaba ahí. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora como varón tus lomos,
Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. No es un tono dulce, no es un susurro consolador. Las primeras palabras divinas, después de 35 capítulos de silencio celestial, son un desafío. Pero atención, son también una aparición. Dios no responde desde lejos. Llega, y entonces empieza el recorrido. Aproximadamente 77 preguntas, repartidas a lo largo de 4 capítulos. Algunos contadores hablan de 64, otros llegan a 80, según la traducción y según cómo se separen las preguntas compuestas. Lo que no varía es la avalancha, la mañana y el alba. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? El mar. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? La luz y la oscuridad. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? La nieve y el granizo. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Las constelaciones. ¿Podrás tú atar las ligaduras de las Pléyades o desatarás las cuerdas de Orión? Y conviene notar que esto no es mitología, es cosmología. Las mismas estrellas que se ven desde Uz son las mismas que se ven esta noche desde tu ventana. El halcón. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? Y al final, 2 criaturas primordiales que ningún hombre puede sujetar. Behemoth, una bestia de la tierra de poder imposible. Leviatán, un monstruo del mar con escamas como escudos, que respira fuego y humo, y a quien no hay sobre la tierra quien le iguale. No son adornos, son el clímax del discurso, son la forma de decir, hay cosas que yo sostengo, que tú no sostienes, que no podrías sostener y que jamás fueron diseñadas para que las sostuvieras. Fíjate bien en lo que Dios no hace, no menciona la apuesta, no nombra al acusador, no dice era una prueba, no dice este es el motivo. En 4 capítulos y casi 80 preguntas, no responde una sola de las exigencias concretas que Job había gritado. Pero fíjate también en lo que Dios sí hace. Aparece, habla directamente con Job, no con los amigos, no por medio de un profeta, con Job. El que diseñó las Pléyades y la matriz del mar baja a hablarle a un hombre solo, sentado en la ceniza, y le dice en sustancia, yo hice todo esto, y sé exactamente dónde estás tú. Hay un detalle lingüístico que conmueve. El libro de Job contiene cerca de 110 hapax legomena, según algunos estudiosos, palabras que aparecen una única vez en toda la Biblia hebrea, más que en cualquier otro libro. Para hablar de lo que Dios habla en estos capítulos, el lenguaje tuvo que ir hasta sus límites. Las palabras casi no existen, hay que inventarlas. C.S. Lewis pasó años escribiendo respuestas intelectuales al sufrimiento. El problema del dolor, de 1940, era cuidadoso, filosófico, articulado. Cuando su esposa Joy murió de cáncer en 1960, escribió otro libro, Una pena en observación, y allí descubrió que toda su arquitectura previa estaba hueca. Lo que más temía, escribió, no era concluir que Dios no existe. Era peor, llegar a una idea espantosa de Dios. No encontró una explicación. Encontró, con el tiempo, a una persona. Ese es exactamente el arco de Job. El filósofo Leibniz acuñó la palabra teodicea en 1710 para nombrar la defensa de la justicia divina frente al mal. El libro de Job es el texto fundacional del género, y la respuesta de Job es en realidad antiteodicea. Dios se niega a defenderse a sí mismo, no argumenta, ofrece otra cosa. Y entonces, sentado en el mismo polvo en el que ha estado todo este tiempo, Job dice la frase más pequeña, más callada y más exacta de todo el libro. No dice, ahora entiendo, dice algo distinto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está la clave que conviene marcar con tinta indeleble. Job no recibe información, recibe encuentro. Vino buscando una razón, encontró una persona, y le bastó. Y entonces ocurre el último giro. Dios se vuelve hacia Elifaz y le dice, mi ira se encendió contra ti y contra tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Los 3 amigos que defendieron el honor divino, que citaron principios verdaderos, que argumentaron a favor de la justicia de Dios, están equivocados. Job, que exigió un juicio, que acusó a Dios de ser su enemigo, que maldijo el día en que nació, ha hablado bien. La Biblia, en su libro más oscuro,
está diciendo algo asombroso. La fe auténtica no descalifica el dolor honesto, lo necesita. Después, la restauración. Dios duplica el ganado de Job: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Pero los hijos no son 20, son 10. El texto dice doble para los animales, para los hijos no dice doble. Y esa asimetría no es un descuido. El ganado se duplica, los hijos no se reemplazan. El libro es honesto sobre lo que la restauración puede y no puede hacer. Y la restauración, dice el texto con cuidado, comienza solo cuando Job ora por los 3 hombres que tanto lo lastimaron. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. El perdón precede al cambio de fortuna. Las nuevas hijas tienen nombre: Gemima, Sesia, Queren-Apuc. Los hijos varones, no. Y en el último capítulo, casi como un detalle al pasar, el texto dice algo silenciosamente revolucionario. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. En el antiguo cercano oriente, las hijas no heredaban junto a sus hermanos. Esa frase, escondida al final de un libro sobre el sufrimiento, es una de las líneas más radicales de toda la Biblia hebrea. Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a la 4ª generación. Y el texto no dice que fue feliz, no dice que dejó de preguntarse, dice solamente que murió viejo y lleno de días. Lleno, no vacío. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. Después de toda la restauración, después de las nuevas hijas, después de los 140 años extra, Job nunca supo de la conversación en el cielo, nunca supo de la apuesta. Nosotros estamos aquí, miles de años después, sosteniendo una información que él jamás tuvo. Y eso plantea la última pregunta del libro, la pregunta verdadera, la que estuvo esperándonos desde el primer mensajero. ¿Y si ese silencio no fue crueldad? ¿Y si fue lo más amoroso que Dios pudo hacer? Porque el lector siempre supo lo que Job no supo. Cada generación de lectores conoce el motivo. Y sin embargo, el libro no presenta ese silencio como una falla del relato, sino como un patrón. Hay sufrimientos que se sostienen en niveles que el que sufre todavía no puede ver, y a veces no necesita verlos para ser sostenido a través de ellos. El rabino Harold Kushner perdió a su hijo Aarón cuando Aarón tenía 14 años. Aarón sufría progeria. En 1981, Kushner escribió: «Cuando a la gente buena le pasan cosas malas», en diálogo directo con Job. Concluyó que Dios no causa el sufrimiento, sino que se hace presente en él. El libro vendió millones de copias. La pregunta de Job no ha dejado de hacerse. Cada capellán de hospital, cada padre que sostiene un diagnóstico que no pidió, cada persona que se ha sentado en ese silencio particular en que Dios debió haber hablado y no habló, todos están en us. El libro de Job no resuelve el problema del mal. Hace algo mucho más difícil. Acompaña al que sufre a través de él, sin mentirle diciéndole que ya está resuelto. El Dios de Job no dice, aquí está el porqué. Dice, aquí estoy. En una cultura que exige explicaciones, optimización y cierres limpios, el libro más antiguo de la Biblia hebrea insiste en algo distinto. La necesidad más profunda del que sufre no es información, es presencia. Y por eso, antes de terminar, vuelve por un instante a la imagen del principio. El mismo hombre, el mismo polvo, la misma ceniza pegada a la piel rota. Pero algo ha cambiado, aunque desde fuera no se note. Ya no está solo. La próxima vez que estés en una habitación donde el silencio de Dios parezca evidencia en su contra, recuerda esto. Estás en buena compañía. Estás sentado en la ceniza de Uz. Y si el libro de Job dice la verdad, no estás solo en esa ceniza. Nunca lo estuviste.